Con Marina vamos a hablar de todos los temas vinculados a la educación, vinculados sobre todo con el hoy de financiamiento al que está sometido el sector educativo. Ya te damos la bienvenida, Marina. Encantada de tenerte esta noche en nuestro programa. Hola, buenas noches, Lali. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Marina, bueno, decíamos que sos la primera mujer electa en el SADOP y en tiempos difíciles para la Argentina, muy difíciles. Hacemos un breve balance de esta vivencia último año, cómo lo están viendo SADOP, un poco qué trabajos estás marcando para tu gestión, cuál es tu agenda hoy concretamente. Bueno, en principio decirte que en realidad yo milito en SADOC hace 30 años y que he tenido distintas responsabilidades en la organización. Mi mayor militancia ha sido en la seccional provincia de Buenos Aires y después fui secretaria gremial nacional. Y desde ese lugar, bueno, hace un año, como vos bien decís, yo asumo la responsabilidad de la conducción del sindicato. En un proceso bueno, que yo creo que es como muy importante para nuestra organización. Vos lo señalabas antes, más del 80% de las trabajadoras de la educación de gestión privada, pero de las trabajadoras de la educación en general, somos mujeres. Entonces, entendíamos, digamos, se vino dando un proceso donde también las mujeres sindicalistas hemos hecho nuestro aporte al tema más grande de mujeres, y desde ahí hacia el interior del sindicato se da un proceso en el que entendemos que la perspectiva de género para nosotros no es un tema aparte, sino que atraviesa todas las problemáticas y todas las políticas y todas las necesidades de nuestras compañeras y nuestros compañeros. Así que desde ese lugar es que, bueno, después de 76 años asumimos la conducción. Y bueno, claro, sí, es un tiempo complejo para la Argentina. Nosotros asumimos la conducción planteándonos, y desde ahí el tema de la perspectiva de género, planteándonos el tema de la democratización del poder en la organización. Que ese tema incluye la perspectiva de género, pero no es el único. Y otra de los pilares o de las patas fuertes de esa propuesta tiene que ver con la participación. Entonces, una participación muy fuerte en todo el país. Nosotros tenemos en todo el país 25 seccionales y tenemos más de 3.500 delegados y delegadas de Ushuaia a La Quiaca. Así que, bueno, nuestra dinámica es una dinámica de mucha participación de los compañeros y las compañeras y fundando la fuerza de la organización en los lugares de trabajo. Creemos que somos docentes. Estamos profundamente convencidos que es un tiempo fuerte y que la pedagogía del lazo, de la cercanía, del vínculo, también debe expresarse en nuestros vínculos militantes. Y que es tiempo de estar muy cerca porque a su vez, digamos, se da el desafío del debate del salario de los compañeros y las compañeras, de una paritaria que vino, nos sentamos, se nos hicieron propuestas, pero que no hemos llegado a ningún acuerdo. De hecho, el gobierno acaba de sacar por decreto, digamos, el piso salarial a nivel nacional, con una complejidad muy grande también en la negociación de las provincias, con disparidades salariales, disparidades en la composición del salario docente. Hay muchas provincias donde buena parte del salario los compañeros no lo cobran en la categoría de remunerativo. A veces tienen más del 50% del salario fuera de la categoría remunerativa, con las implicancias que eso tiene para la jubilación, para los jubilados y jubiladas del sector, también para nuestras obras sociales sindicales. Entonces, digo, bueno, en ese escenario, entender que a la par que discutimos salario, también necesitamos discutir mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de vida para los compañeros y las compañeras. Y en ese sentido, bueno, poner una escucha como muy atenta en qué es ser docente hoy,
Nosotros nos estamos preguntando mucho eso, cuáles son las necesidades, qué necesitan a su vez de la organización sindical, cuáles son los aportes para el ejercicio cotidiano del trabajo docente. Así que bueno, en esas cosas andamos por estos días. Y de golpe les cae esta media sanción que promueve el oficialismo y bueno, se concreta en la Cámara de Diputados de la declaración de la educación como servicio estratégico esencial y esto no solo cercena el derecho a huelga, sino también ataca a los sindicatos como organismos defensores del trabajador de la educación. Contanos con qué argumentos ustedes están trabajando o con qué mirada o de qué forma están tratando de combatir esta ley o de plantarse de frente a ella, ¿no? Sí, recordar que tuvimos un antecedente, que en la época no una ley, pero digamos una resolución del Ministerio de Trabajo, en la época que De Patricia Bullrich Macri. estaba en el ministerio, y bueno, y que tuvimos una resolución que iba por lo mismo, nosotros la cuestionamos judicialmente, y tanto a nivel nacional e incluso a nivel de la Corte, todos los sindicatos docentes hicimos esos cuestionamientos, Cámara, Corte en algunos casos, y también a nivel internacional en OIT. Bueno, fue rechazada absolutamente esta posición de que, digamos, de declarar como un servicio esencial a la educación. Y después, en la 25877, ahí se expresa específicamente cuáles son aquellos sectores, digamos, el concepto de esencialidad y cuáles son aquellos sectores que están abarcados por la esencialidad. Y está claro que la educación, lo primero que hay que decir es que la educación no es un servicio. La Obvio. educación es un derecho, y es un derecho humano, y es un derecho individual, y es un derecho social. Y está vigente la Ley de Educación Nacional, que así lo expresa, que así lo contiene, y que, bueno, y que es el lugar en el que nosotros referenciamos la posición. Pero digo, también subrayar que quien lleva adelante digamos, la expresión en la Cámara, en la defensa del proyecto que después tiene la misma sanción, que es el presidente de la Comisión de Educación, Fino Chiaro, que nos conocemos largo porque también ha tenido estas posiciones en la provincia de Buenos Aires y demás, dice de entrada, dice, bueno, venimos a regular el derecho de huelga. Entonces, después se llena esa expresión de una serie de argumentos que irían en favor de la educación. Digo que Como una provocan una contradicción, adhesión ¿no? social, como que los pibes tengan clase, que estén en la escuela, y entonces ahí sí viene un ataque que yo entiendo que no es a los sindicatos, sino que hay una falta de reconocimiento profundo a la tarea docente en realidad, a cuál es el lugar. Incluso estaría como bueno recordar cuál fue el lugar que tuvimos en la pandemia, cuando nos pusimos la escuela al hombro y desde nuestras casas seguimos educando. Entonces, digo, se pone foco sobre una cuestión que se sensibiliza socialmente porque es parte de las tensiones lógicas, y no es cierto, digamos, porque además hay un acuerdo paritario de hace años que primero habló de 180 días de clase y después habló de 190 días de clase que se cumplen anualmente, para poner foco en la regulación de un derecho, también de un derecho constitucional, como es el derecho de huelga, y entonces la posibilidad que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de hacer sentir en última instancia nuestra voz cuando no logramos en las instancias de negociación alcanzar, digamos, la cobertura de las necesidades y bueno, y de cada una de las peleas que vamos dando. Pero digo, me parece que es importante puntualizar esto porque como, digamos, se viene una etapa de recorte de derechos, o ya la estamos transitando, y entonces, bueno, ir por, digamos, la limitación del derecho de huelga también es ir por la limitación de una expresión de parte de los trabajadores y las trabajadoras, que todo lo que tenemos digamos, nuestro bien es la disposición de la fuerza de trabajo en favor del empleador, sea la gestión estatal o la gestión privada. Entonces, es una limitante fuerte. Bueno, nosotros seguimos trabajando
estamos hablando hoy por hoy con el Senado, estamos en coincidencia con el resto de los sindicatos docentes de CGT y también con la CETERA, haciendo expresión pública de cuál es la postura de los gremios, que la postura es en defensa del derecho de la educación, primero que todo, de una educación de calidad, de una educación para todas y para todos, y entonces desmontar algunas falacias porque se dan argumentos en un sentido contrario a lo que después se hace cuando se quita el FONID, cuando se limitan los presupuestos educativos en los territorios provinciales. Entonces es fuertemente contradictorio y creo que nosotros tenemos la obligación de mostrar estas tensiones y lo que está por detrás de ellas, ¿no? Claro. ¿Ya han tenido oportunidad de conversar en el ámbito parlamentario? ¿Han sido recibidos? Contanos un poco eso, porque indudablemente hay legisladores, y lo estamos viendo últimamente también con algunas presentaciones, que no terminan de entender, no tienen una comprensión general de lo que está pasando en distintos temas. Y la educación es Sí, un tema sí. absolutamente sensible. Nosotros nos expresamos todo el tiempo y buscamos el diálogo parlamentario todo el tiempo, de manera individual las organizaciones sindicales, de manera conjunta los sindicatos docentes y también muchos de nosotros que militamos el espacio CGT, desde esos lugares pronunciándonos en las distintas cuestiones que hoy se ponen en juego, que no solamente tienen que ver con el sector docente, ¿no? Toda la avanzada sobre la reforma laboral, toda la discusión justamente de la limitación de cuáles son las expresiones, el 242, la reforma del 242, la posibilidad de limitar una asamblea, una expresión pública de los trabajadores, ya ni hablemos de la huelga, digo, de otras expresiones, como también esto de salirnos de las figuras laborales. Bueno, de hecho, hoy por hoy esto se está discutiendo la reglamentación y las organizaciones sindicales y también la CGT estamos poniendo nuestras voces en todos los ámbitos donde esto se discuta y llegando al Parlamento. Ahora obviamente estamos trabajando con distintos senadores y senadoras haciendo llegar nuestras voces, esperamos poder reunirnos en los próximos días, bueno, para profundizar. Yo creo que le hace muy bien a la educación en la Argentina poder abrir instancias de diálogo más profundo en las que todos los actores y las actoras podamos poner ahí nuestra voz arriba de la mesa para llegar a los consensos necesarios para justamente poder hablar de la educación, porque una de las cosas que también ha agravado en este sentido es esta idea de que con la educación se arreglen las provincias, que viene a ser como un correlato de los 90, una primera avanzada de los 90. La transferencia Y educativa. exactamente, y que bueno, hoy se expresa en este nuevo avance de, bueno, no hay paritaria nacional, solo se regula el salario, pero no se discuten las cuestiones básicas, y nosotros entendemos que, digamos, los sindicatos docentes tenemos que defender las condiciones de trabajo, las condiciones de vida de nuestros compañeros, pero que también tenemos que ser parte de la educación, de la discusión de la educación, de qué modelo educativo para qué país, ¿no? Ujú. ¿Qué país? Es la pregunta del millón. Vos mencionaste esto de claramente un sindicato federal con presencia en cada una de las provincias, con muchos delegados también, y también mencionaste el tema del FONIL, ¿no? El FONIL implica un claro desfinanciamiento porque había impuestos afectados a cubrir ese fondo. Hoy parece que el tema de fondos y fondos fiduciarios es como mala palabra, pero esto significa también freno a las negociaciones paritarias, problemas concretos para las provincias, recién referenciado, desde la transferencia educativa a hoy, se trató de paliar la situación de déficit en cada una de las provincias. Y hoy por hoy hay un agravamiento terrible de las condiciones de trabajo, ni hablar de la educación pública, directamente pública, pero la subvencionada también. Eh, que el mapeo provincial, ¿me lo podés comentar o referenciar provincias que están en la situación más débil, más vulnerable? Contanos cómo están viendo esa parte.
Sí, el mapeo provincial es muy complejo. Mm. Hace un ratito te decía una afectación directa en el salario, provincias como Tucumán, en Mendoza, pero digo, no quiero ser injusta, hay muchas provincias en la Argentina en que en la composición del salario, buena parte No remunerativa. queda fuera de los básicos y con lo que eso implica. Pero también justamente la idea de que cada uno pueda resolver o se arregle, digamos, bueno, ahora con esto que por decreto saca el gobierno, nosotros entendemos que es insuficiente, obviamente, porque lo venimos discutiendo desde marzo, pero es necesario fijar un piso nacional que de manera inmediata entendemos que ahora el siguiente paso es que se giren a las provincias los fondos compensatorios para que se pueda alcanzar ese piso en todo el territorio nacional. De alguna medida, digamos, nosotros hubiéramos aspirado a que en el ámbito de la paritaria pudiéramos acordar necesariamente un monto sobre esta cuestión, pero entendemos que de alguna manera se está reconociendo esa existencia de la paritaria con este paso, aunque sea por decreto, porque, bueno, hay un piso que permite que ninguna provincia esté por debajo de eso, que fue el gran logro de la lucha docente después de la Carpa Blanca, justamente para tener una idea unificada. Somos un solo país compuesto por 24 provincias, pero en realidad necesitamos que haya un piso nacional para todos. Y después, bueno, obviamente la modificación de las condiciones de trabajo, cada territorio, pero no quiero dejar de subrayar que el FONIT tiene un aspecto de financiamiento, pero que tenía, digamos, el financiamiento era la consecuencia de una decisión que el FONIT es salario docente, es Claro. composición del salario. Entonces, que arrancamos el año casi con 30.000 pesos menos en el bolsillo de nuestros compañeros y nuestras compañeras de todo el país. Entonces, para nosotros ese es el punto de debate. El segundo punto, bueno, es el de financiamiento en el tema FONID, pero el FONID es salario. Ujú. Y entonces es un salario que más allá de los vericuetos, digamos, del tránsito de los vericuetos presupuestarios, los docentes vienen cobrando de manera ininterrumpida hace muchísimos años y que directamente, bueno, ha sido dado baja. Eso fue recortar en el bolsillo de cada compañero y compañera de manera directa y por lo tanto nosotros no podemos no podemos abandonar ese planteo y ha sido llevado a la mesa de la paritaria cada vez que nos sentamos en la negociación. Desde esto es común a todas las organizaciones sindicales docentes, poner el FONID ahí arriba de la mesa porque es una pelea que no abandonamos, porque, insisto, tiene que ver con la composición del salario de los compañeros y las compañeras. Claro. Vimos hace poco la movilización en defensa de las universidades y yo me preguntaba hasta dónde se está acompañando el problema de docentes en los otros niveles hoy, hasta dónde la sociedad lo tiene incorporado, lo tiene internalizado, digamos desde distintos lugares se están movilizando, están interactuando con ustedes, con esta visión federal, ¿no? Sí, creo que hoy el foco está puesto, la expresión de la defensa de la educación está claramente expresada en esa tremenda marcha en defensa de la universidad. Y bueno, y yo digo, creo que ahí en definitiva se está expresando una vocación de nuestro pueblo por la defensa de la educación que hoy se expresa más fuerte en ese nivel, porque además también en el nivel universitario, digamos, hay una participación mucho más fuerte de la comunidad toda, digamos, sobre todo los estudiantes, que también motorizan en ese nivel la expresión de la comunidad educativa justamente de manera conjunta con los trabajadores y con las trabajadoras de la educación. Entonces también nos sentimos expresados en esa lucha. Yo creo que se viene otra marcha, la hemos trabajado, en su momento hemos sido partícipes de esa marcha,
comprometiéndonos, digamos, dentro de ese paraguas, por decir de alguna manera, en una defensa integral de la educación en todos los niveles, porque para que haya universidad tiene que haber inicial, tiene que haber primaria, tiene que haber secundaria, tienen que ser de calidad para que eso después se exprese en el trayecto universitario. Y bueno, nosotros lo hemos hecho desde nuestra organización, pero también desde la CGT. La CGT ha participado, la máxima conducción de la CGT estuvo presente acompañando claramente toda la movida en defensa de la educación universitaria y también de todos los niveles. En distintos momentos del conflicto nos hemos expresado dentro de la Casa de los Trabajadores, hemos hecho conferencia de prensa con todas las organizaciones sindicales dentro de la CGT, bueno, con una conciencia muy clara de lo que significa en este país la defensa de la educación. Yo creo que eso está en nuestro pueblo y si hoy se expresa más fuerte y tiene más visibilidad en el nivel universitario, bueno, está bueno que acumulemos todos los sectores educativos, digamos, fortalezcamos y también visibilicemos con mayor fuerza qué está pasando en los otros niveles. Está bien. Mencionaste, Marina, el tema de la perspectiva de género con una impronta mucho más fuerte a partir de que asumís la conducción del SADOP, imagino también, ¿no? Contanos un poquito cómo lo manifiestan, en tareas, en capacitación, en incorporación de la perspectiva de género en general. Sé que SADOP viene trabajando hace tiempo bajo tu liderazgo, bajo tu presencia claramente, pero un poco para que nuestra audiencia pueda ver que SADOP trabaja desde la perspectiva de género, porque además tiene 80% mujeres, así de claro, ¿no? Sí, no tendríamos otra No queda posibilidad otra, no si queda somos otra. coherentes, exactamente. Bueno, nosotros no solamente en esta ocasión y en esta elección, digamos, tenemos una secretaria general mujer, sino que también la composición digamos, de toda la organización tiene una participación muy fuerte de compañeras. De hecho, nosotros tenemos un secretariado nacional, digamos, la máxima conducción se expresa en ese secretariado, somos 13 compañeros y compañeras y también por primera vez somos más mujeres que varones. Somos 7 mujeres en la conducción nacional de la organización y esto también se expresa en los consejos directivos de los territorios, digamos, la equidad se ha trabajado en todo el territorio nacional, en los congresos nacionales. Tenemos compañeras mujeres conduciendo muchísimas de nuestras seccionales y siempre ocupando la fórmula donde conduce un compañero, hay una compañera como adjunta. Hemos llevado a toda la estructura de la organización, porque en realidad, digamos, esto tiene como dos aspectos, ¿no? Uno de ellos es más mujeres participando, pero el otro es más mujeres ocupando cargos donde se corta el bacalao, diría mi abuela vasca, digamos, estando en el lugar donde se toman las decisiones. Y en algún momento tenemos que dejar de decir, en mi caso soy la primera mujer que fue secretaria gremial nacional del sindicato, soy la primera mujer tesorera de nuestra obra social, soy la primera mujer secretaria general. Digo, bueno, tiene que llegar un momento donde, digamos, poner énfasis sobre la primera significa, digamos, que es una pelea que hay que completar, que hay que profundizar, que necesitamos que más compañeras estén en los lugares donde se toman las decisiones. Y poniendo también mucho énfasis sobre la necesidad de integrar las miradas. No es unos contra otros, sino, bueno, en un colectivo con tantas mujeres necesitamos que nuestra voz sea escuchada y necesitamos construir poder también desde una perspectiva femenina, digamos, bueno, la lucha no es con los varones, es con el patriarcado. Entonces, en ese conflicto con el patriarcado, nosotros entendemos que nuestras voces tienen que estar más presentes, tienen que ser más escuchadas.
en un congreso de compañeras, todos los años hacemos, después de nuestro congreso ordinario, hacemos un encuentro congresal las mujeres nosotros, y bueno, y en una oportunidad que invitamos a Dora Barrancos, y hablábamos, bueno, ¿cómo es este tema del poder y las mujeres y demás? Y, y ella nos decía algo muy lindo, que nosotros lo trabajamos y lo militamos, ¿no? No solamente conjugar la deconstrucción, sino también hablar de la potenciación. Bueno, cómo construir, digamos, potencia a través de los lugares de responsabilidad que nos toca integrar con nuestra perspectiva. Y bueno, en eso también, digamos, hace 2 años, creo, sí, por lo menos 2 años o 3, nosotros ya éramos parte de la conducción nacional, en un congreso aprobamos un protocolo, digamos, contra todo tipo de violencia, contra las mujeres y diversidades en la organización, pero la particularidad que tiene, digamos, que es un protocolo que se aplica a los dirigentes y a las dirigentes, porque por ahí, en este caso a los dirigentes, porque por ahí hay mucho trabajado sobre esto en referencia a lugares de trabajo, pero no tanto en cuanto a la aplicación a las estructuras de la organización sindical. Así que nosotros trabajamos fuertemente para tener una organización sindical libre de todo tipo de violencia de género, y lo mismo en nuestra obra social sindical, donde en este momento también se está trabajando un protocolo interno, en ese caso para que pueda ser utilizado por las trabajadoras, digamos, nuestras, ¿no? Por las trabajadoras de la obra social. Y bueno, y también como nosotros en el año 2011 empezamos, yo fui la directora, lo sigo siendo de hecho, de un departamento de condiciones y medio ambiente de trabajo que creamos en el 2011 en nuestro sindicato. Es un área que está constituida por profesionales que vienen de distintas ramas, y ahí nos hemos dedicado de manera ininterrumpida durante todos estos años a la investigación sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo de nuestros compañeros, para convertirla después en respuestas de políticas activas conforme, digamos, lo que vamos obteniendo como resultado, ¿no? Y bueno, y ahí siempre nos hemos propuesto que nosotros tenemos que cada tema que abordamos está atravesado por la perspectiva de género. Cada situación, cada condición. De hecho, durante la pandemia, fruto de nuestras propias investigaciones, nosotros en pandemia hicimos una encuesta para llegar a los hogares de los trabajadores y trabajadoras en todo el país, que se llamaba Contanos para Cuidarte, en la que, bueno, justamente acompañábamos, cómo entrábamos en las casas, cómo militábamos, cómo hacíamos ejercicio de nuestra función sindical en un momento en que cada uno estaba en su casa. Bueno, Claro, claro. elegimos este modo de estar cerca, pero a su vez de relevar. El relevamiento nacional fue material que después se expresó, conjuntamente con el aporte del resto de las organizaciones, en un acuerdo paritario en que por primera vez en nuestro sector, en pandemia, se regularon condiciones de trabajo. Y lo subrayo porque se pudo limitar la extensión de la jornada docente, se pudo hablar del tema de la pausa laboral, en ese momento del descanso de los dispositivos. Bueno, digamos, sobre el momento en que estaba pasando, se pudo regular en función de todo ese trabajo. Entonces, y nosotros ahí teníamos elementos que fundamentan cómo nos atraviesan las mujeres, la doble jornada, a veces la triple jornada, la simultaneidad de actividades. Todas esas cuestiones que están vinculadas, digamos, a una perspectiva de género que atraviesa la docencia. Es una actividad mayoritariamente femenina, pero también feminizada. Entonces tiene las características de la feminización y, no sé, la idea de la segunda mamá o la tía, como decía Pablo Freire,
algunas cuestiones que justamente se ponen en tensión a la hora de si las docentes pueden parar, digo, esa disposición de una estructura patriarcal que le dio notas tipificantes a la docencia, bueno, también necesariamente tiene que ser desmontada y esa es parte de la actividad que nosotros realizamos cuando hablamos de la perspectiva de género, que, digamos, que debe atravesar desde la escuela como lugar de trabajo a la máxima conducción de la organización sindical. Claro. Además de la perspectiva de género, Marina, he visto que, bueno, y digamos que mi grupo de EduForce, el instituto, junto con la Universidad Nacional Arturo Jauretche, están ustedes fuertemente vinculando y trabajando la perspectiva vinculada al desarrollo sostenible y al cambio climático en especial, que es algo que negación desde el gobierno nacional, pero verdad, presencia, realidad en cada uno de los territorios, ¿no? Contanos con qué expectativa están trabajando esto, qué tanto se movilizan para poder acceder a estos cursos, cómo lo están viendo ustedes de saber. Sí, nosotros ahí tomamos, seguimos la línea de Francisco en cuanto al cuidado de la casa común, que en realidad es una línea que recoge las tradiciones más fuertes, digamos, ancestrales, ¿no? Tal De cual. nuestros pueblos. Y ahí es muy interesante cuando nosotros recorremos el país ver cuán conectados están con estas cuestiones nuestros compañeros en los territorios, participando de las problemáticas específicas como es la minería, la contaminación del agua. Digo, esto está muy presente en nuestros compañeros y nuestras compañeras en todo el territorio. Así que ha sido muy bien recibida la posibilidad de una formación específica que además nosotros entendemos que educación y trabajo van de la mano y que es justamente en todo el trayecto educativo donde tenemos la oportunidad, formándonos fuertemente nosotros, de llegar a nuestros pibes y a nuestras pibas y trabajar sobre esta perspectiva. Así que bueno, yo creo que es uno de los temas centrales Hoy sí, claro, de este claro. tiempo y bueno, y por lo tanto tenemos que asumir compromiso con eso. Nosotros estamos a su vez fuertemente interesados en esta etapa de la organización en trabajar en formación en general, ¿no? Y la formación como en dos perspectivas, una formación político-sindical de nuestros propios cuadros militantes y en la oferta de la formación pedagógica, porque entendemos que, bueno, que como sindicato también tenemos el desafío de ofrecerle a nuestros compañeros y nuestras compañeras una formación que acompañe, digamos, su trabajo. De Tu pronto, realidad. Y tu realidad. exactamente, porque en el andar aparecen múltiples cuestiones, no sé, por mencionar, hemos mencionado el tema ambiental, la ludopatía, qué pasa con los pibes y el juego en la escuela, Horrible. bueno, el tema de las adicciones, las problemáticas sociales, la escuela siempre es una caja de resonancia de todas las problemáticas sociales y debemos fortalecernos y abrirnos de manera permanente a una formación continua, precisamente como lo expresa la Ley de Educación Nacional, que complete, digamos, los elementos que nosotros necesitamos para abordar el trabajo cotidiano. Muchas veces los compañeros nos dicen eso, bueno, pero yo no estoy preparado o preparada para afrontar esta realidad que no es Para las alertas específicamente... tempranas, imagino, ¿no? Para esos Exactamente. temas. Sobre todo hoy la ludopatía, que es gravísimo lo que está pasando. Y que no es solamente, digamos, bueno, yo me formé en tal materia, pero yo necesito una formación integral. Y Sí. nosotros entendemos que la formación está relacionada con las condiciones de trabajo y con la salud. Cuando uno más formado está, más seguridades tiene, digamos, y tiene la posibilidad de tener una vida más saludable, una vida laboral, en este caso, más saludable porque cuando uno recorre
permanentemente cuando uno penetra a través de las investigaciones, de las encuestas en el sector, sale como una constante el tema del estrés, ¿no? En los compañeros y las compañeras. Y entonces, bueno, ¿cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las cuestiones sobre las que hay que trabajar? Y ahí hemos elegido, de hecho, en esta instancia, bueno, hemos renovado nuestra web, hemos creado una plataforma específica para desde ahí trabajar. Son todas cuestiones que las estamos poniendo hoy, se las estamos entregando a nuestros compañeros como los aportes que entendemos que en un momento tan complejo la organización tiene que darle a sus afiliados y a sus afiliadas para, digamos, para poder tener fortaleza en los lugares de trabajo, tener todos los elementos necesarios. Así que en Solidaridad eso e estamos integración. trabajando. Solidaridad e integración claramente Así de es. este cuerpo federal que necesita tanto. Marina, ha sido un gusto enorme tener contacto con vos hoy y esta charla que es realmente muy ilustrativa. Muchísimas, pero muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme y bueno, a entera disposición. Un abrazo.